Saludando, diciendo que el programa les gusta, que les gusta la información que les compartimos y que las entrevistas están buenísimas. Así que esperamos que sigan llegando mensajes de este estilo. Por supuesto. Vamos a saludar a Martín von Hildebrandt. Él es escritor estadounidense, nacionalizado colombiano y además es experto en Amazonia. ¿Qué tal, Martín? Es un gusto saludarte. Buenos días. Mucho gusto, Cecilio, y mucho gusto. Gracias por esta oportunidad de poderme comunicar y hablar con los radioescuchas de la Argentina. Muy amable de tu parte, Martín, de hablar con nosotros. Martín, lo primero que tengo ganas de preguntarte es acerca de cómo está la situación en líneas generales. Vamos de lo general a lo particular en la Amazonia, hoy día. Pues mira, obviamente que tenemos el COVID y eso ha sido muy complicado. Porque se ha contagiado mucho y sobre todo Brasil, que ha sido bastante irresponsable, el gobierno brasileño, el señor Bolsonaro, que no le ha dado importancia y por lo tanto no han sido muy responsables y se ha propagado muchísimo en el Brasil y nos afecta en nuestra frontera. El resto, pues trabajamos mucho allá y hemos podido más o menos controlarlo y los mismos indígenas han tomado su medicina tradicional, se han quedado más bien en la casa y aislados en vez de ir a hospitales y no consigue controlarlo, pero se han muerto muy pocos. Prácticamente no nos ha ido tan mal, considerando la epidemia que ha cruzado pues todo el mundo, ¿no? Uh-huh. En la Amazonía colombiana estoy hablando. Yo sé que en Brasil ha sido muy complicado. Uh-huh. ¿Cómo influye en este momento el trabajo que se hace allí en Amazonia en cuanto al cuidado del ecosistema? Digo, ¿cómo influye hoy día y qué trabajos específicamente se están haciendo? Bueno, mira, yo te voy a voltear un poquito la pregunta, Cecilio, porque me decía Leo que mañana o pasado, pues mañana es Día del Árbol. Sí, déjame. Mañana es el Día del Árbol, bueno, exacto. Entonces yo quiero hablar un poquito de árboles, porque si estoy en el Amazonas y llevo casi 45 años en el Amazonas con los pueblos indígenas, pues he visto los árboles y bastantes. Y lo que quiero contarles un poquito es que, para decir, el 70% del agua que ustedes reciben en el Brasil viene del Amazonas. Eso es una cosa muy... Perdón, me equivoqué. En Argentina. Ustedes en el Cono Sur, sí. En Argentina. Ustedes en Argentina viene del Amazonas. Digamos que el 70% del caudal de agua que llega al Río de la Plata procede del Amazonas. Es correcto. Por lo tanto, si no hay Amazonas, ustedes quedan secos. Entonces, les voy a explicar cómo funciona esto un poquito. Sí, por supuesto. Un árbol grande, no muy grande, un árbol ya maduro, transpira y evapora 1 tonelada de agua hacia arriba, hacia el cielo. 1 metro cuadrado o 1 hectárea, da igual, de selva evapora y transpira 7 veces más que la misma superficie del mar. La selva produce agua. Los árboles no solo producen agua, sino producen vientos, y les voy a explicar cómo. Los árboles con sus raíces que van al fondo chupan como un pitillo, succionan de debajo del suelo, succionan agua, lo sacan y lo suben por el tronco y luego cuando hacen la fotosíntesis y abren sus esporas, sueltan vapor de agua hacia arriba. Y esa cantidad de agua sube y se forma en nubes, porque ellos también sueltan un químico, un elemento que permite que se formen las nubes. Una vez que se forman las nubes, corren hacia los Andes, llueve, luego se evapora otra vez, llueve, y hay 600 millones de árboles en este proceso. Y esto forman lo que llamamos los ríos voladores, que son los ríos de nubes que dan contra los Andes y bajan al cono sur. O sea, no son los denominados, Martín, río voladores, que suena rarísimo, ¿no? Ríos voladores. Sí. Bonito, ¿no? Sí, suena muy lindo. Y los ríos voladores, eso lo denominó Enéas Salati ya hace como 20 años. Esto es un brasileño, climatólogo. Entonces, los ríos, todas las ciudades, usted puede mirar Lima, inclusive Santiago, Buenos Aires, todos dependen, los unos inclusive al otro lado de los Andes, porque de aquí a 20, 25 años se van a acabar los nevados. Entonces el agua depende del Amazonas. Vivimos del Amazonas. Es la gran bomba de agua. Pero una cosa aún más interesante, Cecilio, es que al evaporar, esta es una nueva teoría de los rusos, que ha sido aceptado más o menos
porque usted sabe que cuando en el occidente los rusos nunca los queremos muchos, les tenemos como desconfianza, pero son grandes científicos. Y ellos desde hace ya casi 15 años, una señora Makarieva, Anastasia Makarieva, y con Víctor Gorchov, sacan una teoría muy interesante, una teoría física. Trabajan en el Centro Físico Nuclear de San Petersburgo. Y es que al evaporar 7 veces más un árbol o los árboles de la selva que el mar, suben y se forman las nubes se condensan y al condensarse se reduce el espacio que ocupan porque se va el agua. Al reducir ese espacio queda un vacío y ese vacío succiona el aire, jala el aire para ocupar ese vacío. Y así los árboles van formando el viento también. Por lo tanto, el viento y el agua se forman aquí en el Amazonas. Ahora, hay unos climatólogos más tradicionales que dicen que no, que esa influencia no es tan grande, etcétera, y también es difícil aceptar nuevas componentes de una teoría porque cambiar el modelo con que trabajan es dispendioso, porque un modelo con todas las variables para explicar cuestiones del clima, pues se puede demorar un computador 3, 4 años. Es decir, es Sí, te perdimos, Martín. Científico alemán. La ciencia avanza de funeral en funeral. Es decir, solo cuando se mueren unas vacas sagradas que permiten la puerta para las nuevas teorías que entran. Entonces, esto succiona el agua, va formando el aire, los mismos árboles forman el aire y forman el agua que llega a Argentina. Esto quiere decir que si perdemos los árboles y la deforestación del Amazonas, no solo es una preocupación de los países amazónicos, es una preocupación de Argentina, es la preocupación de Chile y de Perú, porque es que nos vamos a quedar todos sin agua. La Pampa se nos va a secar y Buenos Aires se queda sin agua. Entonces, esto es un punto muy importante que comprender, creo yo, porque ahorita ustedes están viendo para el acuerdo del Mercosur, sí. Pues vemos que la Comisión Europea están diciendo, no, si no cuidan la selva no firmamos el acuerdo. Bueno, es que eso va en ventaja de todos, esa exigencia, justamente, porque ya viene el agua. Justamente Martín Donato te saluda, ¿cómo Sigue, estás? sigue, Cecilio. Te quería preguntar, Donato, te saluda Martín, te quería preguntar esto porque justo entraste al tema Mercosur, y es, ¿qué cuestión respecto de cada uno de los países, cómo se comportan respecto de esta situación? Digo, hay un acuerdo que es el Mercosur, pero cada país tiene un comportamiento frente al ambiente, frente al cuidado del ambiente. ¿Qué ocurre con la Amazonia? Y cada uno de los países, son un montón los países que tienen una porción de ella, algunos más por supuesto y otros menos, pero ¿cuál es la diferencia de comportamiento de los estados? Mira, la verdad es que estamos en una época desafortunada. Es decir, hemos tenido gobiernos, y los gobiernos más socialistas, digámoslo así, sí, se han preocupado más por el Amazonas. Esos gobiernos más de derecha, comenzando por Trump, que no es del grupo, pero sí es un líder internacional, es gente que no quiere aceptar realmente el cambio climático y no quiere aceptar de que estamos ante este drama. Entonces tenemos Bolsonaro, por ejemplo, que dice que hay que tumbar la selva y explotarla con palma africana o ganadería. Tenemos en Colombia un presidente que habla bonito, tiene un discurso, pero no hace mayor cosa. Entonces no tenemos, sacó el pacto amazónico y no podemos desconocer lo que sí ha hecho, pero la verdad es que la deforestación en Colombia también sigue fuertemente y en el Perú también, que yo no puedo decir exactamente cuál es la posición del gobierno, pero sí que tiene mucho desorden entre el Congreso y el gobierno y sigue la deforestación. Entonces, y Bolivia también sabemos que ha habido incendios muy grandes, y que también tenemos un gobierno que cambió y que se interesa menos de que tal vez se hubiera interesado Evo en su momento, o que tal vez se interesó. Entonces estamos pasando por un momento complicado, porque la selva está llegando a su punto crítico, de que si seguimos, no solo que ya tenemos casi el 70% deforestado, sobre todo desde Brasil y Bolivia, y Colombia contribuye con un pedazo pequeño, pero está también, y Perú, pero también tenemos que ver que no solo la deforestación, sino que la degradación del bosque también tiene un impacto. Eso de sacar madera seleccionada va uno degradando la biodiversidad y por lo tanto el flujo genético, entonces también tiene un impacto negativo. Si nosotros no cuidamos los bosques y seguimos como vamos, es posible que en unos cuantos años comience la selva a
colapsar solita. Es decir, sube la temperatura en la selva en general, se va secando. La selva natural no se incendia cuando le cae un rayo, pero si se sigue secando y se secan las hojas porque entra viento caliente, porque la estamos tumbando, sube la temperatura y además el cambio climático lo sube, entonces llega un momento que comienza a quemarse solita y se nos vuelve sabanización. Entonces, si se vuelve una sabana, perdemos el 30% del agua. Pero si la bomba biótica es verdad y los vientos cambian, en vez de volar hacia los Andes, vuelan de los Andes hacia el mar, porque el mar ya va a evaporar y transpirar más, tendrá más nubes el mar que la selva, el viento se voltea por otro lado y se nos vuelve un desierto. ¿Cuál teoría tiene razón? Hay falta probarlo. Pero mientras tanto, tenemos que aplicar el principio de precaución. Cuidemos la selva, no esperemos a descubrir que esto fue un desastre porque no creíamos una teoría o la otra. ¿No? Martín, Daniela te saluda, un gusto. Hola, Daniela. Hace muy poquitos días se anunció la creación del primer panel científico internacional, precisamente para poder conocer el estadio del bioma amazónico. Nos interesaría que nos cuentes qué datos esperan específicamente obtener, qué conclusiones quizás crees o ya podés ir previendo que este panel va a poder obtener, y un mensaje quizás para los oyentes, más allá de que todo lo que nos has dicho me parece que nos ayuda a reflexionar sobre la importancia que tiene la Amazonía. Mira, ese panel que está participando, yo no sé cuántos, 140, 150 personas de ciencias duras y ciencias sociales y activistas y pueblos indígenas. Hay una participación, una gran diversidad muy importante. Y por ser de la sociedad civil, pues se puede dar un paso importante que no se dio en la IPCC de los gobiernos, porque los gobiernos hacen el diagnóstico, aquí también se hace el diagnóstico, pero aquí ya se puede proponer soluciones. Los gobiernos y el documento de la IPCC no propone soluciones o por lo menos caminos para proteger la selva o alternativas económicas para la región como alternativas políticas, sociales, etcétera. Entonces, lo importante de este panel, uno es que tiene una amplia participación de la sociedad civil y que es libre, o sea, tampoco no está editado, porque usted sabe que los científicos de la IPCC sacan unos resultados súper importantes y luego pasa por las manos de los políticos que lo editan lo tratan de reducir a lo que ellos creen que pueden hacer. Claro. Entonces, esto es importante en ese sentido, que va a salir algo mucho más abierto, mucho más detallado y va a haber propuestas de solución. Eso es el gran aporte de esta iniciativa. Por otra parte, al sacar un documento que es obviamente para los que tomen decisiones, obviamente para los políticos, pero también para todo el mundo, es también que se está uniendo la sociedad civil en una gran preocupación por el Amazonas, se están colaborando entre todos, es una dinámica importante que no va a terminar con el documento, sino que está generando un grupo de presión mayor o de análisis mayor para ver cómo podemos resolver o abordar los problemas de cambio climático. Entonces yo creo que es una iniciativa que va mucho más allá simplemente de un documento. Un documento esperamos tenerlo para marzo, pero es una dinámica que se está creando entre todos que me parece muy importante. Te agradecemos mucho, Martín. Muy interesante todo lo que nos has contado. Te dejamos un saludo y hasta pronto. Bueno, muchas gracias y gracias a Daniela también. Estoy muy bien. Gracias. Nosotros seguimos. A Donato no le agradeció. Gracias a Daniela. No había entraste nada, mal.